Sí, estamos con barbijo. Cámara graba. Toma 1, CC, Tati. Hola, ¿qué tal? Yo soy César Fasmor y hoy estoy con Tatiana Mazú. Esto es ZZ No Se Ve y hoy tengo una cita a ciegas, pero en realidad es cine a ciegas. Hoy voy a hablar con Tatiana Mazú sobre su carrera como directora. Ella es una joven realizadora audiovisual argentina que hoy se encuentra presentando su película Caperucita Roja en el marco del festival Festifrit, que es el número 16, que es un festival de cine de La Plata, y bueno, estamos ahí hablando con ella, que es una gran amiga de por sí, y es la madrina de este primer encuentro. Así que, Tatiana, gracias por esta charla, que va a ser una charla entre amigos, sobre todo. Bueno, sí, gracias por el espacio y gracias por el título de madrina que me acabas de otorgar. Intentaré cumplirlo lo mejor posible. Estoy seguro que sí. Bueno, ya nos conocemos, así que hemos compartido ahí un par de encuentros artísticos en otros marcos, y hoy estamos compartiendo este encuentro del Festifreak, aunque bueno, de forma virtual, ¿no? Bueno, y hace mucho que no nos veíamos también. Sí, bueno, estamos en cuarentena todavía en Argentina, pero hoy estamos obviamente encontrándonos con todos los cuidados del mundo, porque bueno, este mundo se volvió loco, pero bueno, hay que seguir cuidándonos. ¿Cómo la llevas en el encierro? Y yo estoy bastante encerrada porque, bueno, vivo en La Matanza, en una casa, por suerte, grande y con sol y aire y gatos y plantas. Y nada, trabajando mucho ahí desde casa y trabajando mucho por las películas ahí desde casa. Así que nada, en esa, tratando de no predecir el constante apocalipsis, porque todo me parece que está cada vez peor, pero bueno. Bueno, Siempre tratando de ponerle un poco de seguramente, optimismo a la situación y de pensar que las cosas pueden transformarse. claro, bueno, seguramente estás sacando ya futuras aventuras cinematográficas en estos contextos, ¿no? Bueno, en ese sentido, más allá de seguir trabajando en los proyectos que tenía por la mitad, también empezamos varias cosas durante la pandemia, bueno, con Antes Muerto Cine, que vos ya lo sabés, pero para los que no lo saben, es el colectivo de cine documental, no ficción y cine experimental del que formo parte junto a varios amigues. Iniciamos, por ejemplo, una serie de videocorrespondencias hace ya muchos meses, que tenemos ahí como un círculo de correspondencias audiovisuales. También hice lo mismo con mi familia y tenemos como una película de pandemia de casi 2 horas editada con mi mamá, mi papá y mi hermana, donde nos íbamos mandando pequeñas cartas audiovisuales o ejercicios audiovisuales. Uy, se me cayó una. Improvisaciones audiovisuales. También estoy con el registro de mi diario de cuarentena en Instagram. Así que nada, son cosas que... Activando en la cuarentena. Sí. Pero bueno, quería retroceder ahí en tu familia y en los registros y en los archivos que tienes con ellos. Son tus personajes principales en varios de tus proyectos que ya vienes presentando. Y bueno, hay uno que me encanta, cómo comienza, que es la internacional, porque me parece ahí un encuentro de mujeres hermosos, que bueno, son tu mamá, tu hermana y tu abuela, ¿verdad? También. No, En la internacional mi mamá y mi hermana. Sí. Y después se suma mi abuela en Caperucita. En Caperucita Roja, ¿no? Que bueno, son ahí, me parecen como una triada, bueno, un cuarteto ahora de mujeres, que me parece como que rescatan lo matriarcal en una sociedad moderna, obviamente. Pero bueno, contame por qué elegiste, obviamente, el trabajar con tu familia como guionar toda esa situación de tu entorno. ¿Cómo llegaste a esa idea? Un poco me salió como naturalmente, ¿viste? Como a veces no sabes cómo llegas a una idea, te viene y sucede. Pero últimamente estoy tratando de pensar, porque también mis películas tienen como mucho de intimidad familiar, pero a la vez también son como muy políticas o que intentan pensar procesos más grandes, históricos, que por ahí tienen que ver con luchas populares o con la guerra o con la inmigración o con grandes temas de este siglo y del anterior. Y algo que hace poco pensaba era que yo crecí bueno, mi mamá es profe de literatura y mi papá es cineasta, siempre trabajó en producción y dirección de documentales, entonces crecí en una casa donde se contaban muchas historias, ¿no? Con palabras y con imágenes y con sonidos.
Y en mi casa siempre había como un archivo muy grande, ¿no? Como que había estanterías con todo lo que grababa mi papá y en esas estanterías por ahí se mezclaban las filmaciones de un acto escolar, de un cumpleaños, como de situaciones muy cotidianas, muy familiares, con otros cassettes de proyectos inconclusos de mi papá, cosas que no eran, por ejemplo, videos domésticos, sino que eran cosas que tenían intenciones estéticas o profesionales o registros históricos de cosas. Entonces, o entrevistas a cineastas, no sé, como que se mezclaban los distintos tipos de materiales por el propio oficio de mi papá y porque él ya estaba acostumbrado a generar todo tipo de imágenes. Y creo que entonces teniendo todo ese archivo y teniéndolo ya en la propia casa, en la misma estantería, todo mezclado con todo, creo que un poco siempre fue como, se volvió como algo que tenía a disposición para animarme a empezar a hacer cine. Y a experimentar con ese material, ¿no? Con todo ese Totalmente. registro que ahora tenías en casa como incorporado. Bueno, supongo que tu papá ahí fue un gran propulsor y también como, bueno, una inspiración, ¿no? Para esta carrera tuya como cineasta. Sí, normalmente, ¿no? Sí. Les hijes se rebelan ante sus padres. Mi psicóloga diría que yo no maté a mis padres. Y nada, sí. Bueno, pero podríamos hablar de revelar, pero con la palabra, con la letra B chica. Con la letra de chica, totalmente. Una revelación que te dieron ellos como para inspiración, para, bueno, para hacer esto y seguir en el mismo camino que tu papá, ¿no? Y que siempre me apoyaron mucho y que trabajo con ellos. Y también con el camino de tu mamá, porque, bueno, estás ahí rescatando la historia también. Sí, y bueno, en Caperucita trabajamos con los cuentos infantiles, Sí. ¿no? O sea que hay algo ahí de la literatura muy presente, en la peli que estoy haciendo ahora lentamente, que no va a existir hasta dentro de un par de años. Trabajo también, por ejemplo, con novelas de Julio Verne. Entonces, en Río Turbio con la leyenda de que no se puede entrar a la mina. Sí. Entonces hay algo de todos esos relatos que creo que están muy presentes. Y que lo tienes ya incorporado. Bueno, me alegra mucho que Sí. de verdad es encontrar ese camino de lo familiar. Para algunos es difícil, ¿no? A veces, pero yo creo que en lo familiar y bueno, en sanar el pasado está siempre el presente y más tranquilo también. Y tu futuro como, bueno, seguramente una vez te preguntaba en otro lado, en otro contexto, que si ibas a seguir haciendo, bueno, películas del lado familiar, ¿no? De esta situación de archivo y registro familiar. Claro, bueno, la Pero me dijiste internacional. que estás trabajando en otro Sí. ya en otra Para mí la instancia. internacional y Caperucita funcionan, por ejemplo, muy bien juntas. De hecho, ahora Sí. en noviembre se van a proyectar en un festival en Córdoba juntas. Sí. Y estoy muy contenta de que eso suceda porque creo que, como vos decías antes, se complementan, ¿no? Las dos películas. Sí. Como que queda más claro todo lo generacional viéndolas o escuchándolas juntas. Y esas son películas que parten muy, muy de lo familiar y por ahí van hacia, o a partir de lo familiar reflexionan sobre otras cuestiones más políticas, más históricas, del feminismo. Pero después por ahí Río Turbio ya es una película que partió de lo familiar, pero fue al encuentro de otras voces, ¿no? De otras voces, de otras mujeres que viven en otro lugar, con otras problemáticas. Y por ahí tuvo que ver más con eso, como ir desde mi experiencia de qué me había pasado a mí, con mi historia en relación a ese pueblo como mujer, y tratar de ver qué les pasaba hoy a otras. Claro. Aunque la película también está guiada por el vínculo con mi tía, que vive allá. Pero la peli que estoy haciendo ahora, que no sé, va a salir como en 2 años probablemente, es todo documento de civilización y ya es sobre un caso de gatillo fácil, el caso de Luciano Arruga, sobre el espacio donde la policía lo asesinó, que es a muy pocas cuadras de mi casa, y ahí trabajo sí con la voz de su mamá. O sea que hay algo que sigue sucediendo, creo que hay en común, que también es rescatar las historias de las voces de las mujeres. Las mujeres, sí, sí. Sí, por eso te decía como que hay un rescate matriarcal. Creo que te había hablado hace poco de un libro llamado La diosa blanca, de Robert Graves. Sí, el día que hablamos de las gorgonas y de Medusa. Sí, bueno, anteriormente las mujeres, bueno, eran las cabezas de familia y era como que, bueno, era como más fácil saber de dónde procede un hijo a través de una mujer que de la paternidad, que en ese momento, bueno, había muchos, encuentros con varias personas, ¿no?
bueno, existían estas orgías bacanales, pero bueno, más allá de ese contexto sexual, es el tema de que la mujer es, siempre hay una raíz que hay a la que buscar. Vale, de mi lado siempre entendí eso, y más que decirse que ser un hombre feminista, en realidad es alguien que acompaña a las mujeres, y bueno, dándole el espacio para que hablen, y bueno, vos has obtenido el espacio y te siguen acompañando también muchos hombres, pero vos has encontrado tu propio camino como directora también. ¿Cómo ves este camino como mujer directora en estos momentos, no solamente en Argentina, sino en el mundo? Es complejo, históricamente es complejo, siempre los espacios de exhibición para las películas dirigidas por mujeres son menos, porque siempre las personas que detentan como los lugares de poder y de toma de decisiones al respecto de qué películas se financian, qué no, cuáles reciben apoyos estatales o privados en determinados contextos, los comités de selección de los festivales, etcétera, etcétera, los jurados de premiación. Muchas veces son mayormente masculinos, claro, o incluso ocupados por mujeres que no son feministas, porque digámoslo también sucede. Y obviamente con el auge del feminismo en los últimos 5 o 6 años, así como en todos los ámbitos, también se han producido cambios, afortunadamente, claro, y hoy en día se está peleando por cupos femeninos en distintos espacios, que si bien no son suficientes y si bien no debería ser necesario que existieran, por ahora es la herramienta que muchas veces se encontró para abrir espacios a producciones que por ahí son de enorme calidad e importancia, pero sin embargo están silenciadas por quienes detentan como esos espacios de poder, pero hoy en día, por suerte, gracias al movimiento feminista a nivel mundial, se están visibilizando un montón de cosas que también hacen que hoy en día nuestras pelis puedan circular un poquito más. Claro, estás rompiendo un poco ahí, obviamente, estos estereotipos, pero también es como romper esos viejos cuentos de hadas, ¿no? Bueno, de que la mujer o la niña o la señorita tenía que quedarse en su casa jugando con sus juguetes, y bueno, o para el marido, o ser ama de casa y todo eso, ¿no? Y es un poco también rompes esas ideas a través de la narración que haces en Caperucita Roja, que es la película que estás presentando ahora en el Festifreak. Sí, en Caperucita trabajábamos con el cuento de Caperucita Roja para contar la historia de vida de mi abuela, que justamente es la de una señora con muchas contradicciones, porque es una señora que fue criada durante el franquismo en un contexto muy opresivo, muy estrictamente religioso, muy patriarcal. Y sin embargo ella, que incluso a la hora de conversar defiende muchas de esas ideas en las que fue criada, a la hora de accionar en la vida siempre fue una persona que se movió muy motivada por su deseo personal y tratando de ser lo más libre que pudo, y eso a mí me pareció siempre algo muy, muy inspirador de su parte y que me enseñó mucho. Y esa contradicción, ¿no?, también tan interesante de cómo nos construimos como individuos en relación a la sociedad que nos moldea, y esa puja, ¿no?, entre lo que somos como individuos y lo que el mundo hace sobre nosotros. Y bueno, trabajamos con el cuento de Caperucita para contar su vida, como metafóricamente un poco, su vida y la de sus generaciones de descendencias. Sí, bueno, como nieta me imagino esa situación también de plasmar esta historia de tu abuela en las pantallas y que ahora lo vean la gente. ¿Cómo ha venido, cómo repercutiendo eso? ¿Has tenido, bueno, por ahí, más que gente actual, más que gente contemporánea nuestra, si has tenido comentarios de gente contemporánea de tu abuela, un poco, bueno, una generación menos quizás, ¿no? En general, no hablé de la película con tanta gente de su generación, porque la peli se estrenó en diciembre del año pasado en Perú, justamente, sí, donde mayormente conversé con gente joven. Sí. Y después, durante el verano, no se proyectó en ningún lado, y las proyecciones se retomaron en abril, cuando la peli se estrenó en Francia, en el Festival de Toulouse. Pero que bueno, ya no pude viajar, porque ya había empezado la pandemia. Acá empezó la cuarentena acá, 6 días antes de que yo viajara, y obviamente era imposible, se canceló. Claro. Pero sé que hubo ahí un enviado especial.
Eso fue después con Río Turbio, Perdón, que fue sí, Juli Galay a Fit Marseille. Eso es el de Marsella, sí. Sí. Pero después con Caperucita no hubo más proyecciones hasta hace poco, porque también el circuito de festivales con la pandemia se paró mucho y se empezó a reactivar mucho a partir de mitad de año. Y bueno, ¿ahora qué pasó? Tuvo unas funciones en Chile, ¿En qué marco? ahora en Festifrica acá en Chile, en el marco de una muestra de cine feminista dentro de un festival que se llama Red Festi, que es como de toda la red de todos los festivales de Chile. Bueno, también se volvió a pasar en Perú, en el Cineclub de la Casa de la Literatura Peruana, que tenemos un amigo que es muy genio, que trabaja ahí programando un cineclub hermoso. Después, ahora se estrenó acá finalmente en Argentina en Festifreak, que es un festival que nos gusta mucho, donde se pasó la Internacional hace 5 años y donde están pasándose muchas pelis de nuestro colectivo y hace varios años que se pasan muchas películas nuestras. Un lugar que como una casa ahí en La Plata. Pero bueno, hay algo con el tema de la virtualidad que hace que por ahí no sea tan fácil que la película se encuentre con un público adulto mayor. Claro. ¿No? Porque quizás cuando es presencial hay mucha gente, muchos adultos mayores que van frecuentemente al cine. No sé, yo he estrenado pelis en el Gaumont, por ejemplo, Sí. y van les viejes, y está buenísimo, porque tienen ahí su universo y su forma de enfrentarse a las pelis. Claro. Así que nada, tengo muchas ganas de Que verla con mi abuela en un cine, porque eso todavía no Claro, pasó. esperemos ni que eso siquiera. suceda cuando podamos salir de esta situación que nos está, Ojalá. esperemos, no consumiendo, y también que tu abuela la verdad tenga paciencia para que pueda tener esta experiencia con vos Ay, me encanta. en el cine. Y también, bueno, nada, tu mamá, bueno, vino a ver una de tus pelis también, ¿no? Pero bueno, Río Turbio, y también creo que también estuvo tu abuela presente en ese Sí, estuvo mi marco abuela. de la Me Bienal de acuerdo, Arte sí. Joven. Y bueno, Río Turbio es otra película, bueno, muy intensa también, pero a la vez también muy bella lo que tratas de plasmar como el mensaje. Que bueno, sí fue como tu última película, ¿no? Sí, fue mi última película. Sí. Bueno, Caperucita ahora se va a estrenar en España el domingo. El domingo se estrena en España, en 2 festivales, así que estoy muy Bueno, contenta. justamente en España es donde también la grabaron también, ¿no? Claro, porque mi abuela es migrante española, Sí. así que me pone muy contenta que llegue allá. Es como, Claro. como Manu con Vos y Perú, ¿viste? Como que hay algo de Claro. querer que la película se vea. En el país que, bueno, repercute un poco la historia. Claro, y bueno, estoy muy contenta, pero me hubiera encantado ir con ella, la verdad. Sí, a todos Y nos poder hubiera gustado viajar, pero no. a los lugares que corresponden, obviamente. ¿En qué lugar va a ser? Bueno, supuestamente, supongo que es virtual también por el momento, porque No, España creo que está las volviendo. 2 festivales en España son presenciales, se pasa en Ah. sala de cine la película. ¿En qué lugares son? Primero, Sí. este domingo se estrena en Seminci, que es un festival bastante grande, en Valladolid. Y luego en un festival que es muy, muy hermosa la programación, que se llama Filmes de Dones, en catalán, que sería cine de mujeres. Así que en Cataluña, en Barcelona, se estrena ahí también. Muy bien, muy bien. Bueno, Me espero que encanta el catalán. los amigos catalanes que tengo puedan ir a disfrutar Caperucita Roja. Estoy seguro que sí, acá que estamos a punto de disfrutarla de forma, bueno, en realidad ya la disfrutamos, ¿no? En ¿Cuándo? Festifreak, En el sí, Festifreak, ¿cuándo? pero vuelve ahora la primera semana de noviembre, va a estar online en Argentina también unos días. Buenísimo, como para que la gente esté al tanto. Así que espero que puedan disfrutar de estas películas de Tatiana Massú, porque sigue dando que hablar esta joven argentina. Vamos a recordar un poco por ahí tus redes sociales como para que la gente te encuentre y pueda estar hablando de tus Dale. películas, porque estás como intermitente entre tus películas en los festivales. Sí, las 2. Saltás entre Río Turbio y Caperucita Roja y bueno, entonces tenés ahí como Nos pueden mucho seguir material. en Antes Muerto Cine en Instagram, que estamos bastante actives. Si no, bueno, Tatiana Massú, pero con J, es mi Instagram también. Y si no, en Tajana. Facebook, igual. Sí. Y si no, www.antesmuertocine.com. Bueno, esa es la productora y distribuidora no solamente de Caperucita Roja y bueno, de todas las películas de Tatiana Massú, también de la mía en la que soy protagonista, que hago en este mundo tan visual, la cual dirige Manuel Embalse, que es parte de este proyecto y colectivo hermoso, a los que también agradezco esta grabación y edición de este primer episodio y encuentro de Cita y Cine a Ciegas. La verdad te agradezco, Tatiana Massú. Gracias a ti, Cefe.
Te quiero mucho. Bueno, Yo te también. abrazaría, pero Yo también. no Vamos puedo. a autoabrazarnos porque estamos cuidándonos todos en todos en este contexto loco y el mundo se puso patas para arriba, pero ya vamos a estar mejor. Y Bueno. poniéndonos alcohol sobre todo en las Si manos. querés, Ah, te acepto un poco de alcohol para que Dale, la te gente vea que paso nos un estamos poco de- cuidando. Así que gracias. Y de paso hago claqueta.